Cordial saludo a todos los presentes en este encuentro internacional de matemática aplicada y encuentro de estadística. A continuación vamos a abordar el tema de la ponencia comprensión del concepto de área y perímetro de las figuras planas en los estudiantes de básica secundaria, una revisión sistemática de la literatura. Los autores, la doctora Mayra Alejandra Arévalo Duarte, el magíster Miguel Ángel García García, y quien les habla, la estudiante María Daniela Jaimes Pérez, todos adscritos al semillero de investigación 7. Bien, como introducción se plantea que la enseñanza de la geometría tiene un proceso de prácticas y estrategias, pero que ese proceso que se ha llevado a cabo tiene ciertas falencias. Entonces, a partir de esta revisión sistemática se busca reconocer qué nuevos avances en investigación se han logrado y de qué manera se puede mejorar tanto esa apropiación conceptual como procedimental. Y determinar cómo los estudiantes de básica secundaria se pueden comprender mejor los objetos, sus propiedades, las representaciones, relaciones y la ubicación espacial. Vale. ¿Cuál es el objetivo general? Primero, caracterizar la comprensión del concepto de área y perímetro de las figuras planas en los estudiantes de básica secundaria y como objetivos específicos se plantearon tres. El primero, describir el proceso de comprensión e identificación del concepto de área y perímetro de las figuras planas en los estudiantes de básica secundaria. Como objetivo específico número 2, determinar las estrategias metodológicas y didácticas que promuevan la comprensión e identificación del concepto de área y perímetro de las figuras planas en los estudiantes de básica secundaria. Y finalmente, identificar la resolución de problemas y competencias en el desarrollo del pensamiento espacial del docente y del estudiante para el aprendizaje de la geometría. Bien, la metodología se plantea desde el método Prisma. ¿Qué es el método Prisma? Bueno, Prisma tenemos que es el Preferred Reporting Intents for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Básicamente es una estructura de revisión sistemática que parte de una identificación que en este caso se logra desde bases de datos que son pues avaladas en el campo científico o reconocidas o también revistas. Lo ideal es trabajar con artículos científicos, ¿vale? Nosotros en este proceso partimos de utilizar palabras claves como geometría, perímetro, área, estudiantes. Y se trabajó con bases de datos como la World with Science, la base de la universidad, Scopus, Redalit, Silly, Google Académico, DOAT, Cielo, Dialnet, ESCOHOTS, una red de repositorios latinoamericano, también Mendeley, un repositorio de una universidad de Ecuador y Perú, UPLA, Concitet y la revista CIMA. Vale, en ese proceso se identificaron 392 documentos. Ahora, en el proceso de separación y elección es cuando se vuelve a revisar todo ese documento o esa base de datos que tenemos para ir separando a partir de los títulos y los resúmenes y poder excluir esos documentos que no los vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque su amplitud de trabajo es mucho mayor a los 5 años o no se enfoca en la básica secundaria. Vale, luego de ese registro quedan al final 342 documentos que pasan un proceso de inclusión. En la inclusión es cuando la revisión detallada, donde ya empezamos a ver los objetivos, la metodología, qué resultados se encontraron, se logra trabajar con 50 documentos, es decir, artículos y también proyectos de investigación. La idea es poder trabajar con estos 50 y al final generar los resultados que se van a presentar. Bien, entonces como resultados se encontraron tres. Una categoría que habla de las estrategias metodológicas y didácticas del aprendizaje para la comprensión del área y perímetro. La segunda categoría es la resolución de problemas para el pensamiento espacial del docente y del estudiante. Y la tercera categoría trabaja las competencias para el pensamiento espacial del docente y del estudiante. Muy bien, en la primera categoría vamos a resaltar el párrafo número 2, donde hay un trabajo de aplicación del autor Mego en el año 2018, que consiste en estrategias metodológicas. Una de estas estrategias es la estrategia de superposición, donde se trabajan los objetos reales, las figuras planas y el espacio. Y la segunda estrategia es romper y rehacer,
que le permite al estudiante poder medir, transformar, representar y resolver problemas de áreas. Muy bien. En la categoría número 2 o resultado número 2, que son la resolución de problemas para el pensamiento espacial, enfocada tanto para el docente como para el estudiante, destaco algunas técnicas que promuevan la motivación, la creatividad, la imaginación y, lo más importante, las destrezas intelectuales. Una de esas técnicas en que se encontró en los trabajos es la técnica del origami. Asimismo, el autor García en el año 2020 nos plantea un trabajo desde una unidad didáctica y por su parte Lozada habla de una secuencia didáctica a partir del método heurístico. Bien, y finalmente en la categoría número 3 que habla sobre las competencias, destaco el trabajo de Meneses y Peñalosa del año 2019, donde la metodología de Poglia se toma como esa estrategia para poder fortalecer la resolución de problemas, donde la idea es que el estudiante pueda comprender y diferenciar los conceptos geométricos, donde el área del perímetro a veces genera esa dificultad en los estudiantes. Bien, en la parte de las conclusiones encontramos cuatro. La primera de ellas dice, este estudio concluye que la comprensión del concepto de área y perímetro tiene formas muy particulares de aprendizaje. Bueno, esto se logra concluir a partir de ese proceso de revisión con el método PRIMA, y es que tanto en los artículos científicos como en esos proyectos de grado que fueron publicados, se plantean nuevas estrategias y herramientas. Cada uno de ellos presenta una nueva manera de integrar y mejorar el proceso de aprendizaje para el punto del área y perímetro, tomando en cuenta que esa enseñanza va enlazada para que el concepto de área y perímetro no se confunda, sino más bien se trabaje de forma en conjunto. Una de las segundas conclusiones nos dice que las categorías planteadas en este estudio, es decir, los resultados, nos permiten conocer modelos de actividad matemática que desarrollan tanto profesores como estudiantes. Es decir, esto es un proceso que no solamente ejecuta el profe, sino también el estudiante, porque en el aula de clases se desarrolla esa comprensión y se logra con las situaciones contextualizadas de la medida. Tercera conclusión, se demuestra la importancia del desarrollo del conocimiento del docente para abordar las situaciones geométricas. Cabe aclarar que si el docente no tiene un dominio completo del tema, el enseñarlo a los estudiantes puede generar dificultades, porque si el docente tiene como ese conocimiento ahí en falencia, lo que va a hacer es entorpecer un poco ese proceso. Lo ideal es que el docente tenga una preparación y unas bases epistemológicas y fundamentadas de esos conceptos que son muy importantes en la base de el estudiante que está en básica secundaria. Y por último, se destacan algunos elementos claves para comprender las relaciones entre área y perímetro y facilitar su aprendizaje en estudiantes de básica secundaria. En otras palabras, la relación que hay entre área y perímetro es una relación de trabajo en conjunto, o sea, se entienden los temas o los términos por separado, un concepto de área y perímetro, pero también se trabajan de forma conjunta porque las figuras planas es un proceso que tiene en cuenta estos dos elementos a la vez. Vale, esas serían las conclusiones. A continuación se presentan algunas de las referencias utilizadas que se tomaron en cuenta en el estudio o el método de revisión Prisma. Y finalmente, muchísimas gracias por su atención.